Saludamos al ingeniero Felipe Cisneros, PhD. Él es uno de los mayores expertos en hidrología y medio ambiente con una larga carrera académica y de investigación. Quisiéramos conocer, Felipe, su punto de vista sobre lo que está sucediendo en el país con esta grave sequía. Iniciemos con un análisis tomando como referencia también el pasado, la data con la que se cuenta desde que se llevan este tipo de controles de una manera más ordenada y científica. ¿Qué es lo que ha pasado con los regímenes de lluvia en la provincia de La Suay, en el sur del país? Bueno, Gustavo, muchas gracias por la entrevista. Siempre un placer estar en su medio. En realidad es muy preocupante lo que estamos viviendo nosotros hoy y hay que hacer un poco de, ¿cómo diré yo?, de memoria de lo que nos ha pasado en los años anteriores. Y aquí quiero sacar a relucir una cuestión que he venido diciendo desde hace algunos años. Eh, y que había que tomar en consideración muy seriamente para poder planificar y tener la previsión, digamos, para estos momentos, ¿no? Recientemente sale a la luz también una publicación de Octavio Sarmiento que da cuenta de la sequía de 1906. Yo tenía el registro de la sequía de 1906 del Cabildo. En el Cabildo está constando estas noticias. Significa que, claro, nosotros tenemos mediciones desde aproximadamente 1920, creo que es la, la estación del aeropuerto. En Quito creo que es la más antigua, pero en realidad no tenemos tantos años como quisiéramos para poder detectar todas estas anomalías ya en tiempo razonable, ¿no? Sin embargo, en el tiempo que tenemos registros, sí ha habido algunas sequías que se han presentado y han sido severas. Y yo recuerdo algunas de ellas. Una notable fue en el gobierno de Rodrigo Borja, cuando incluso se planteó la necesidad de sifonar las lagunas. Y claro, ahí había la posibilidad de hacer los proyectos de represamiento de algunas de las lagunas, que tuvo mucha oposición, ciertamente. Pero esas sequías se han presentado y este año nos ha venido con fuerza en una cuenca hidrográfica que tiene una característica interesante, porque la cuenca del Paute tenemos precipitaciones casi todos los meses, normalmente. Unos meses más, otros meses menos, pero casi todos los meses. En esta ocasión nos hemos quedado sin agua desde agosto. Y claro, para un régimen que está alimentándose cada mes, en realidad viene siendo un problema muy serio. En las cuencas occidentales tenemos nosotros estas sequías más largas, normales, cada año comienza en junio el verano y termina en enero. Entonces ahí están un poco más acostumbrados a este lapso, digamos, y se toma previsiones, pero en la cuenca del Paute ha sido muy grave por esa razón. Ahora, La los empresa de daños. Etapa EP habla de una sequía hidrológica ya de 130 días. Así es, así es. Dese cuenta, 130 días que no ha llovido en una cuenca que normalmente llueve cada 30 días. Es una locura realmente. Y claro, ninguna reserva, al menos si no estaba prevista reservas, realmente no tenemos reserva. Yo lo que he sostenido es que las lagunas del Cajas, muy hermosas y todo lo que queramos, pero no constituyen una reserva de agua en realidad. ¿Por qué? Porque esas lagunas solamente, ¿no es cierto?, se utiliza pues el agua que vierte naturalmente por la parte alta de la laguna. Y entonces reservas realmente no tenemos. Por eso el planteamiento en el caso de Dos Chorreras es justamente cambiar esa situación logrando una reserva, una altura de dique que haga reserva, ¿no? Entonces, con estas reservas sí podríamos nosotros paliar estas cuestiones que están consustanciales, con naturales de nosotros. Si nosotros tenemos que saber que esto no es que ahora no más, esto nos va a pasar también en el futuro, nos ha pasado en el pasado y vamos a tener siempre esta condición. De modo que la única forma de hacer sostenible a nuestra ciudad, porque estamos hablando ya de 1 millón de habitantes, es haciendo las obras que tenemos que hacer. Y eso significa hacer previsión en lo que es reserva de agua, que tenemos varios proyectos tenemos que están incluso a nivel de diseño definitivo y que
tenemos que hacer cuanto antes la construcción de esos proyectos. Etapa nos ha dicho que el caudal de los ríos de Cuenca ha bajado aproximadamente al 50%, tomando en promedio este año, y que las situaciones del pasado no volverán, que estamos ya en una nueva etapa generada por el calentamiento global. ¿Coincide usted con ese punto de vista? Yo creo que es difícil decir esa afirmación tan dura, ¿no? Eh, Cuando hablamos de cambio climático, sí se ha visto en algunos estudios alguna, ¿cómo diré yo? De alguna manera unas alertas, pero tan rápido, creo que es un poco aventurado decir, porque tenemos también en el pasado estas evidencias, ¿no? Ojalá no sea así, realmente yo tengo la esperanza de que no sea así, de que volvamos con las situaciones de comportamiento global, ¿no es cierto?, a tener nuestros regímenes eh, cíclicos, desde luego variables, pero que nos permita subsistir. Caso contrario, pues imagínense, sería un cambio realmente demasiadamente brusco y rápido, que ojalá realmente no sea. Yo no estoy muy convencido de que así sea, sin perjuicio de que sí se puede ver ciertos cambios que se están dando y que tenemos que tener mucho cuidado porque ahí tenemos que hacer la adaptación a esos cambios. Eso creo que es importante como lección ¿Y qué decir, Felipe, sobre esas aproximadamente 10.000 hectáreas que se han calcinado en los distintos incendios? Tuvimos hace algunos meses, ya no en esta parte tan crítica de la sequía, un gigantesco incendio en la zona de Yunquilla, y los incendios se han multiplicado, que más de 10.000 hectáreas se han quemado, y en estos incluyen bosques, humedales, bosques subtropicales en la zona, en la provincia de la Suay. ¿Puede tener esto un efecto significativo, relevante también, afectando las lluvias, la situación de nuestros humedales? Pero sin duda, Gustavo, esa es la parte más lacerante, más grave. Estamos quitándole nosotros del colchón, le estamos quitando una buena parte de la esponja. La vegetación no está porque sí, la vegetación tiene muchas funciones dentro del ciclo hidrológico, entre otras la protección del propio suelo y también el almacenamiento de agua dentro de la misma vegetación. Entonces, el daño que se ha hecho es realmente inconmensurable, ¿no? Es un daño que además no vamos a tener posibilidades de recuperarlo en poco tiempo. Va a ser mucho tiempo que nos tome la recuperación de estas áreas. Independiente de las precipitaciones, ¿no es cierto? La reserva de agua la hemos perdido este momento. Totalmente la poca que teníamos desde la vegetación. Y claro, esto nos va a afectar al suelo también, porque el suelo sin vegetación, sin cobertura, es un elemento, pero que está listo para ser erosionado. Dios no quiera que nos vengan después de esta sequía unas tormentas muy fuertes, y en esas tormentas entonces sí completaríamos ya la escena. Habría un lavado de este poco suelo que queda, y realmente es muy grave. Esas hectáreas que hemos perdido son hectáreas que vamos a recuperar en mucho tiempo. Es un daño demasiadamente grave que se ha ocasionado a la naturaleza, pero sobre todo a nuestra posibilidad de subsistencia. En estas áreas, los caudales mínimos, los caudales bases, van a ser afectados. Van a ser afectados y eso nos va a llevar a graves circunstancias. No solamente porque el caudal ha disminuido, sino porque además no tenemos reservas. Y esa poca reserva que teníamos en la vegetación y en el suelo, en estos bosques que se han quemado, que son una maravilla, los bosques nativos, oiga, nos hace un daño, pero realmente inconmensurable. Ahora, ¿es este un daño irreversible, irreparable, por lo menos hablando del mediano plazo, o hay ciertas técnicas, prácticas de remediación que se puedan poner en vigencia para acelerar esta recuperación? Yo creo que la ciencia ha avanzado bastante, en las ciencias agronómicas también ha avanzado mucho. Creo que se puede acudir a esos avances. Habría que hacer una revitalización de las zonas que se han quemado. Y la revitalización corresponde
a volverle al estado natural, ojalá, de acuerdo a los estudios, al estado pristino, en donde tenemos esa vegetación adecuada para ese ecosistema. Entonces, el reto está en volverle, en revitalizarle a esas 10.000 hectáreas, ahora ya con una vegetación totalmente acorde al ecosistema que estamos nosotros, en el que estamos viviendo. Eso no es muy difícil porque tenemos las evidencias, tenemos el conocimiento técnico, la ingeniería agronómica ha avanzado mucho, ahora hay métodos de proliferación de plantas mucho más eficaces, inclusive hay una serie de elementos que permitirán tener esos primeros días, primeros meses, esa vegetación con suficiente humedad. Yo creo que sí, hay muchas posibilidades. Lo que se necesita es decisión, se necesita inversión, por supuesto que se necesita inversión. Aquí tenemos que buscar la forma de encontrar ese financiamiento. Yo creo que ahí los organismos verdes, organismos internacionales deberían ayudarnos, porque es parte del planeta, pues, y al planeta inclusive le va a afectar toda esta barbaridad que ha pasado. Y Gustavo, quiero decir incluso, no es solamente aquí en nuestro Parque Nacional el que ha sido afectado. Hemos visto en Loja, hay como 7.000, 8.000 hectáreas también afectadas seriamente por esta misma circunstancia. En la provincia del Chimborazo he estado el fin de semana por allí, veo también quemas por todas partes. El ambiente es realmente espeluznante, se siente el humo, en las casas caen las cenizas. Es una locura, yo no sé cómo se puede controlar este tema, que es realmente una afectación muy seria a toda nuestra existencia, inclusive, Gustavo. El daño que estamos haciendo es realmente ¿De qué manera, Felipe, podría contribuir esta declaratoria que ha hecho el gobierno nacional, una declaratoria de emergencia nacional por los incendios, déficit hídrico y sequía, emergencia nacional que durará 60 días? Creo que hay que aprovechar las autoridades que están en cargo de esto, deben aprovechar esa emergencia, me parece absolutamente adecuado, ¿no es cierto? Se pueden liberar algunas cuestiones para realizar más rápido la implementación de los proyectos, y aquí deberemos acudir a la academia también, que la academia nos ayude. Ellos están haciendo investigación todo el tiempo, ellos podrían dar un aporte muy significativo a lo que tenemos que hacer, y aprovechar esta emergencia, porque en esta emergencia podemos realmente arrancar una recuperación, una revitalización de nuestros ecosistemas, y eso va a ser en beneficio de las generaciones futuras y de nosotros mismos. La propia ciudad de Cuenca debería tomar muy en serio este tema porque está en riesgo su existencia. Imagínense lo que pasaría si se llegan a secar en efecto los ríos. La noticia de 1906 es realmente alarmante. En 1906 dice que se hacía huecos de unas cauces. Octavio Sarmiento dice que en la noche hacían los huecos y se quedaban cuidando los huecos para que en la mañana aparezca un poco de agua, y de eso llevaban para tomar la gente que no tenía pozos artesianos en la ciudad. Es gravísimo, ¿no? Imagínense este rato con la ciudad que tenemos, que pase una cosa de esas. Los embalses están aguantando. Yo entiendo que es por los embalses de Machángara que tenemos este rato la posibilidad de no tener los racionamientos todavía en Cuenca. Tenemos que hacer conciencia de que sí se necesitan los embalses. Yo creo que, por ejemplo, el Quingoyaco es absolutamente necesario. La cuenca del Machángara es un claro ejemplo de lo que se debe emular. Exactamente. La cuenca del Machángara es un ejemplo, además, que ha mostrado las virtudes de tener esas facilidades, las dos presas, el manejo que se está dando, el trabajo de la gente. Eso es lo que tenemos que buscar. Y en el caso de Llanuncay sería lo mismo. Imagínense, otra vez presa y otra vez la gente trabajando allí. Podríamos cuidar más eficientemente nuestros páramos.
Parte del éxito Obviamente, de Machángara ha sido también la adquisición de vastos terrenos, de zonas de humedales, de cinturón verde incluso alrededor de estos proyectos que han nacido, han surgido, incluyendo en esto generación eléctrica, manejo de agua, agua ecológica, agua de riego, etcétera, etcétera. así es. Es lo que tiene que suceder también en las otras cuencas de las cuales dependen los otros ríos. Exactamente, Gustavo. Esa es una cuestión que tenemos que exigir ya los ciudadanos. ¿Qué estamos esperando? ¿No es cierto? Tenemos el Tomebamba, en donde tenemos grandes posibilidades. Y yo he calculado, tenemos evidencias, hasta unos 20 millones de metros cúbicos se pueden embalsar en el Tomebamba. Y eso no es una cosa que costaría ni mucho menos mucho dinero. En el Llanuncay tenemos asimismo una presa que habría que obviamente optimizarle la altura, en fin, pero una presa que puede almacenar cerca de 20 millones de metros cúbicos. Entonces, si nosotros tendríamos esa capacidad de tener ese almacenamiento, no tendríamos realmente inconvenientes en soportar sequías que pueden ser como la que estamos viviendo o más. Verá que todavía no estamos en el caso de 1906. En 1906 esto llegó a marzo. Eso yo no quiero ni pensarlo que nos pase ahora, ¿no? Ahora, Felipe, Realmente intervenciones drásticas en la naturaleza son siempre polémicas. Toda acción del hombre tiene también una contraparte medioambiental, ecológica. Hay afecciones. Poniendo en la balanza lo positivo y lo negativo, ¿cómo se saca un balance positivo? Desde el punto de vista humanístico, pues el ser humano está de por medio, pero ecológico también, con ese equilibrio del ser humano con la naturaleza. ¿Cómo se saca un balance positivo de proyectos como el proyecto Llanuncay o este eventual embalsamiento que se haría de lagunas en la zona de Dos Chorreras? la propia naturaleza nos ha dado la solución. El Cajas no es una casualidad. Las lagunas del Cajas son formadas en la glaciación por el arrastre de las morrenas, ¿no es cierto?, de los glaciares. Cuando se fueron los glaciares quedaron las morrenas y quedaron las lagunas. La mejor presa construida naturalmente es una morrena. Tiene todas las características de impermeabilidad, etcétera. ¿Qué pasa si hacemos una presa en el Llanuncay? Haríamos lo que hizo la glaciación hace muchos años. No es que cambie el ecosistema por esa cantidad de agua que nosotros estamos embalsando. La prueba es qué pasó en Changlud. En Changlud cerramos una cerrada de 50 metros y tenemos un embalse de 16 millones de metros cúbicos que ha sido muy beneficioso para nuestra ciudad. Ahora, evidentemente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer una obra que va a causar un impacto y esos impactos tienen que ser remediados, tanto en la construcción de la presa tiene que ser una presa bien hecha, absolutamente segura para que no haya problemas porque estamos arriba de la ciudad, y tiene que tener incluso una visual totalmente natural. Eso es lo que nos hemos encargado los ingenieros de diseñar obras que tengan esas características. Y lo más importante es que si a esa cuenca hidrográfica le dotamos de una presa, le dotamos de unas centrales hidroeléctricas que producen beneficios económicos, por el propio interés de estos proyectos va a pasar lo que está pasando en el Machángara. La empresa se va a encargar de cuidar ese ecosistema para tener agua. Es realmente un círculo virtuoso el que vamos a generar, porque al que está generando la electricidad le interesa que haya agua, y para que haya agua se necesita conservar. Y entonces unos recursos que por ley tienen que poner, van a ponerlo con mucho gusto para tener la conservación. Entonces, yo no digo que no hayan impactos, por supuesto que hay impactos importantes, pero esos impactos tienen que ser mitigados. Para eso es la mitigación de los impactos. Para eso es el plan ambiental que nosotros diseñamos. Y tiene que ser un plan hecho a perpetuidad. No es un plan hecho para cumplirlo en un año, ni en dos, a perpetuidad. ¿Por qué? Porque Háblenos, nosotros vamos a necesitar esa agua todo el tiempo. ingresando en la parte final de este diálogo, Felipe,
Háblenos sobre las previsiones a futuro, que no puede postergar la ciudad de Cuenca. Es el momento de tomar iniciativas y decisiones para conservar adecuadamente acuíferos, humedales, zonas de recarga hídrica. Sin duda, esa es la prioridad de la ciudad en este momento. Y tenemos los elementos, tenemos los estudios. La Universidad de Cuenca, el programa que yo dirigía, el PROMAS, dispone de esos estudios. Estos estudios se hicieron además con el concurso de SELEC, con el concurso de TAPA, con el concurso de algunas instituciones interesadas. Se hizo un estudio de las lagunas, por ejemplo, y de los humedales, y de ahí tenemos un resultado muy interesante, que es un listado de lagunas que están priorizadas de acuerdo a las condiciones ambientales y todo lo demás, y que puede tomarse la decisión en función de los requerimientos de los volúmenes que sean necesarios. Este momento, para poder arrancar, ya existe un diseño final para 2 chorreras que está inclusive fuera del Parque Nacional Cajas. Ahí tenemos una solución clara y precisa que puede ser llevada adelante urgentemente. ¿Qué costos aproximados tendría este proyecto de 2 chorreras? ¿Cómo se lo podría financiar? No es mayor cosa el costo creo que no estoy muy seguro, pero no llega a valores exorbitantes que no sean factibles de cubrir. Yo creo que eso deberíamos buscar la forma, no sé si la empresa Etapa podría conseguir, inclusive, mire, estas emergencias declaradas en el país justamente permiten además acceder a ciertos fondos y solicitar con mayor facilidad ayudas externas. Pero por supuesto, mire, ese proyecto inclusive tenía el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. La actualización de los estudios que nos cupo a nosotros el honor de hacer, lo hizo el banco, digamos, de Etapa, a través de un proyecto con el Banco Interamericano, le contrató a la universidad para que hagamos la actualización y el diseño final. O sea, tiene financiamiento inclusive del banco, si es que podríamos golpear las puertas del Banco Interamericano, el caso de 2 chorreras. Pero continuar con ese proyecto es muy importante. Ahí tenían el plan que estaba trabajando, el plan maestro que estaba trabajando Etapa, tenía incluso la intención de continuar con estos temas. Hay muchas lagunas que pueden ser en realidad, sin afectar mayormente a los ecosistemas, pueden mejorar esta situación. Luego tenemos el tema de Soldados Yanuncay. Es imperativo que se rompa, que se vea la forma de liberar, ¿no es cierto?, de los problemas que tiene ese proyecto y que se deba construir ese proyecto Soldados Yanuncay, que es absolutamente necesario, no solamente para la generación de energía, que buena falta nos está haciendo, sino también para el agua potable. Y lo que es más importante, Gustavo, seguir preservando y procurar en algún momento profundizar esos estudios en el acuífero de Tarqui. Hay el acuífero aluvial de Tarqui, toda la llanura, tenemos un gran volumen de agua allí que podría ser aprovechado tranquilamente para estos momentos de graves circunstancias. Y eso creo que hay que hacerlo urgente, porque, hombre, este tema no va a depender, por supuesto, de lo que pase con las presiones de la... ¿Qué tipo de trabajos o previsiones deberían hacerse en este acuífero en particular, en Tarqui? Bueno, primerito, continuar con los estudios para determinar, ¿no es cierto?, tanto la capacidad, el volumen y cuál sería el caudal que podríamos aprovechar y sobre todo la calidad, porque también es grave ese tema, ¿no es cierto? Tenemos que indagar primerito la calidad, porque se viene afectando esa calidad, ¿no? Me preocupa a mí mucho la construcción de industrias, ¿no es cierto?, en esta zona. Se ha vuelto una zona semi-industrial, zona de bodegas, se ha permitido allí la instalación de múltiples gasolineras. Exacto, entonces eso tiene que verse en conjunto, ¿no es cierto?, y sobre todo analizarse la posibilidad y la calidad básicamente. Ese era el proyecto que teníamos nosotros, que por algunas circunstancias no se pudo continuar, pero creo que debe en estos momentos de crisis tomarse cartas en el asunto y avanzar con eso. Y otros proyectos, Gustavo, otros proyectos que están ya en ideas, son, por ejemplo, el río Machángara todavía podría ser un sujeto de una regulación, se puede buscar alguna otra posibilidad, y asimismo recurrir. Hay un proyecto muy interesante en la cuenca del río Bolo, en la cuenca del río Minas. En la cuenca del río Minas tenemos la posibilidad de hacer una represa también
y hacer un volumen interesante en zonas donde tenemos mayor precipitación. Y de allí podríamos traer agua hacia Quingeo, hacia las zonas de estas secas de la ciudad. Y en dónde se también, encuentra este proyecto? Minas. Minas es encima en la zona de San José de la Ranga, en los páramos, en los páramos que están en la parte oriental. Es muy interesante, esa zona es muy interesante, podría ser analizada. Y Bien. Gustavo, hay un proyecto que ya es Entendemos un que poco todo esto, sí, más grande, que es el que planteó Etapa mismo, a través de su plan maestro, traer agua del Río Negro. Es un poco más difícil, más duro, pero esa es una alternativa. Pero eso sería ya una decisión mucho bueno, más grande. tenemos ciertos ejemplos que seguir. El caso de la Ciudad de México, por ejemplo, que se aprovisiona de agua que viene desde 200 kilómetros de zonas bastante distantes, y es lo que tenemos que empezar Tenemos que a hacer. pensar y a planificar para el futuro. Gustavo, no nos vayamos muy lejos. Quito, su proyecto Ríos Orientales, se nutre de aguas del oriente. Viene de la Laguna de la Mica y toda la vuelta del oriente, pasando por Papayacta. De modo que aquí mismo en el Ecuador tenemos esos ejemplos, Bueno, y tenemos que nosotros en la hay ciudad, mucho por hacer, siendo esto exactamente, un tema realmente que tiene que insertarse en forma permanente en la agenda de Cuenca. Sin duda volveremos a conversar sobre esto. Por ahora el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle mucho por su listo, presencia, Gustavo. Felipe. Muchísimas gracias por la entrevista. Con mucho gusto, usted sabe que siempre estoy a las órdenes. Declaraciones del ingeniero Felipe Cisneros, PhD, uno de los mejores expertos en hidrología y medio ambiente.